Mira, yo en Brasil daba clases, fui profesor durante muchos años allí, y sabe una cosa que me sorprendía era los pastores, ¿no? Porque yo daba mis clases y mentía un montón y no pasaba nada. ¿Qué más da? Y en las clases tú cuentas chistes, tú cuentas lo que tú quieres y los alumnos se ríen y tú haces un montón de cosas. Yo diría, ¿y los pastores cómo será? Porque, sí, claro, tú estás dando una clase y te da igual, no estás hablando de que tú tienes que vivir aquella clase que estás dando. Pero yo pensaba, ¿y el pastor cómo es? El líder de una iglesia, ¿cómo él va a hacer, no? Porque él tiene que intentar vivir lo que él está predicando. Ahora, claro, por eso nosotros cuando venimos aquí estamos toda la semana, Señor, no soy digno, no puedo. Y entregamos en las manos del Señor, porque el hombre más santo que pueda haber en la faz de la tierra, cuando llega aquí, su responsabilidad es muy grande. Él nunca va a estar apto al 100% para... Es una santidad tan extrema, la palabra de Dios, que solo el Espíritu Santo mismo, el que usa esos vasos pequeñitos como nosotros, que somos débiles y faltos, ¿no? Pero por supuesto que aquí es diferente de un profesor secular. Nosotros, los que estamos predicando e enseñando, tenemos que intentar vivir una vida más santa en todos los sentidos. Nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestro tiempo, porque hay una responsabilidad bíblica recae sobre nosotros, como ha dicho Gerson, ¿no? Entonces, y siempre estamos, Señor, misericordia de Dios, quizás me ha pasado aquello, se me ha pasado el otro, no he mirado a aquel hermano que estaba pasando por eso, no he visto el otro, o sea, pero es la misericordia de Dios. Pero yo creo que y de hecho voy a hablar ahora un poco de esto, el que está en este camino, hay un precio. Y no podemos ser como la gente del mundo, ¿no? Tenemos que buscar la santidad. No sé, ese es mi punto de vista, ¿sabes? No, yo sé que muchos pastores han dado testimonios así, porque es verdad. Hermanos, ¿cuántas veces uno viene a predicar aquí con el corazón roto y no quiere predicar? No quiere, porque no se siente que está bien. Pero él, en la misericordia del Señor, tiene que venir, tiene que predicar. ¿No? Porque el que va a hacer la obra no es el pastor ni su condición psíquica, intelectual, o no. Es la palabra de Dios el que va a hacer la transformación en la vida de las personas, ¿no? Muchas veces estamos totalmente rotos por dentro. Sin embargo, ¿no? Uno predica y dices, wow, hoy esa predicación no ha pasado de ese techo, ¿no? Sin embargo, personas luego te dicen, mira, es que has hablado lo que necesitaba. O sea, Dios usa y de una manera que uno mismo piensa, Señor, perdóname por esa predicación. Sin embargo, el Señor usa, ¿no? nuestra forma y esa palabra produce fruto en el corazón de uno que está sufriendo, ¿no? Y cae, en cada corazón cae de una manera, ¿no? Como el Señor quiere hablar en aquel momento. Entonces, está en la soberanía de Dios, ¿no? Yo creo así. Vale, Camila. No sé si... Bueno, hermanos, nosotros tenemos también ahora la parte del pastorado. Ahí pone, habilidad de asumir responsabilidad por el crecimiento espiritual y crear comunidad cristiana en un grupo de creyentes. Bueno, una de las cosas, ¿no? Tener estabilidad. Yo creo que también esto es con la práctica, ¿no? Porque todo es ir así, como ha dicho Gerson, ¿no? Si vamos... Cuando él habló una cosa y me puse en lo que él me ha dicho, ¿no? Que tenemos que leer más. Y yo digo, bueno, él que ya habla español es más fácil, para mí es más difícil porque mis palabras son mucho más erróneas que las suyas, por supuesto, ¿no? Porque él habla con, ¿cómo decir? Él habla con libertad, ¿no? Gerson habla con libertad, Coldo habla con libertad. Los que hablan español, vosotros que habláis español, pues habláis con libertad. Yo hablo con limitación. Me freno, tengo que andar buscando qué palabra usar, y uno cuando está aquí
no sé qué pasa, lo que ha dicho el que habla palabras así al revés a veces, ya le he pillado también. Y claro, y te faltan las palabras y palabras sencillas. Otro día mismo él me corrigió cuando llego, es que yo cuando llego a casa, hermanos, no veáis cómo es. Tengo ahí unos diccionarios que me están, mira, has dicho esto, has dicho el otro, pero yo agradezco, porque quiero crecer y hablo palabras que no están bien, pero ellos me ayudan a corregir, ¿no? Gracias a Dios por eso. Pero que es difícil. Bueno, vamos a lo que vamos, que si no me voy a enrollar más que... Entonces, la habilidad de asumir responsabilidad, yo creo que es esta, asumir responsabilidad. No hay cómo huir de esa responsabilidad. Tenemos que enfrentar, como los textos que predicamos ahora, por ejemplo, que esa predicación expositiva, no hay cómo huir de aquello. Yo no puedo escoger un texto para hablar de las cosas que yo estoy más seguro. Los textos que estamos trabajando, seguro o no, tienes que estudiar y pedir a Dios que te abra la mente para que puedas predicar. Textos muy difíciles y muy complejos, ¿no? Pero estamos ahí en las manos del Señor para esto. Entonces, hay que asumir esa responsabilidad. Hay un precio, ¿no? Para que las personas de la iglesia puedan crecer también espiritualmente, ¿no? Y yo quería, antes de ir a Juan, que alguien, por favor, abra en 1 de Timoteo 3:1-7. Voy a cambiar un poquito el orden, ¿vale? Voy a empezar por aquí. Que alguien lea, por favor. Y que alguien luego tenga abierto, por favor, en Romanos 14, del 13 al 21. ¿Vale? Vamos primero ahí a 1 de Timoteo. El que tenga, por favor, para ir. Sí. Fiel es la palabra. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es necesario, pues, que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no adicto al vino ni pendenciero, sino amable, apacible, no avaro, que cuide bien su propia casa, que tenga a sus hijos en obediencia con toda dignidad. Pues si alguno no tiene cuidado de su propia casa, ¿cómo acogerá a la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que lleno de orgullo caiga en acusación del diablo, debiendo tener también buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito o en trampa del diablo. Wow. Pues aquí tenemos el que anhela el pastorado, tenemos aquí esos requisitos, que hermanos, nosotros cuando leemos aquí los requisitos, nos asusta. Yo, wow, yo eso no lo puedo, ¿no? Como yo decía, que cuando yo daba clases secular, yo diría, madre mía, la exigencia, ¿no? Que hay aquí, hay una exigencia muy grande, yo no puedo hacer esto. Primero porque yo era dado al vino, ¿no? Puedo hablar riéndome ahora porque el Señor me ha librado. Y a muchas otras cosas. Yo era cristiano de fachada, ¿no? Yo digo, ¿cómo puedo ser eso? La responsabilidad que hay que tener, ¿no? Así que el que anhela esto, pues hay que pedir al Señor para que Él consiga, ¿no? Vivir según la palabra de Dios. Por supuesto que aquí hay muchas cosas que están aquí en este texto que quizás fallamos en algunos puntos, por supuesto, pero pedimos al Señor perdón y queremos seguir adelante, ¿no? Queremos buscar. Es que es muy sencillo, hermanos. ¿Cómo puedo yo estar predicando aquí, por ejemplo, hablando del vino y que no sé qué, que no sé cuánto, y que luego un hermano me ve en el bar tomando vino? ¿No? A mí me extrañó mucho cuando llegué aquí, que veía a los pastores a la hora de cenar con botellas de vino en la mesa. No estoy en contra a los que toman su vino con su comida, con su cena, pero desde luego para mí no me viene bien ni ver ni participar. No, a mí no. Yo tuve problema con el alcohol. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Si tú, por ejemplo, vas a hacer a tu hermano pecar, o que sea con la comida, o que sea con la bebida, o que sea con la vestimenta, o que sea con tu forma de hablar, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Debemos de corregirnos para que nuestro hermanito no peque. Y el pastor tiene que tener esa característica, ¿no? Él no puede decir del vino y luego estar
bebiendo vino. El ejemplo que él está dando para los demás, pues no creo que sea un ejemplo bíblico según los requisitos que un obispo, un pastor tiene que tener, ¿no? Y así son muchas cosas en la vida del que desea. Pero hermanos, yo lo que quiero decir es que nosotros tenemos que fomentar en nuestros hijos también, porque muchos no saben que quizás el Señor le está hablando para que él estudie y para que él sea un día un pastor en una iglesia. Tenemos que fomentar a nuestros hijos, no fomentar solamente la ingeniería, la medicina, no, hay que fomentar a nuestros hijos que no hay profesión mejor que servir al Señor. Y eso también tiene que ser la característica del pastor, es no pensar que como en Estados Unidos el pastor es una profesión. No sé qué, la iglesia, pues si ven los comentarios, la iglesia despidió al pastor. El pastor se quedó sin trabajo, está buscando otro trabajo. Es que sí, hay anuncios, ¿no? Incluso buscando, necesitamos pastores que el sueldo está... No, eso no es una profesión. Eso no es una profesión. Ahora, el obrero es digno de su salario, dice la palabra de Dios. Por supuesto, el obrero necesita vivir. ¿Y cómo va a vivir si él se dedica solamente a la predicación de la palabra de Dios? ¿Cómo va? Pues entonces ahí entra el sueldo o no sé. Pero no debemos de pensar que es una profesión, porque claro, un joven puede pensar, pero yo voy ahí, si yo estoy ahí, pues cobraré tanto y ahí. Pues no. El Señor es el que va a proveer. Esa es la fe que nosotros tenemos que tener. Es el Señor que va a proveer. Y la iglesia pues tiene que entender que el pastor, pues como dice la palabra, es digno de su sueldo. Porque aquí él habla de que de los obispos que no sea dado al vino, que no sea pendenciero, que no sea esa persona que discute por todo. No, más bien que tenga amor, paciencia, ¿no? Que no sea codicioso de ganancias. Habla de ganancias deshonestas, pero hoy día hay muchos pastores que él va según el sueldo. El Señor también ha dicho de los pastores de las ovejas, vamos a ver enseguida, que según el sueldo que me pagas, yo trabajo X tiempo. Es que a mí me paga X, yo no voy a los jueves por lo que yo cobro, no voy a visitar a Nilton porque nada, con lo que yo cobro, yo creo que ya hago suficiente. Son pastores asalariados, eso no es la forma, ¿no? Entonces, no es que aquí está hablando de que sea una ganancia deshonesta, pero bien. Otra cosa, el que quiere ser pastor y que no gobierna bien a su casa. Mira, hermanos, hay personas matrimonios en la iglesia, no en la nuestra, pero hay matrimonios por ahí que podían estar asumiendo un rol en la iglesia de cuidar a los matrimonios de la iglesia. Pero, ¿qué pasa? Que como en su casa no hay un orden bíblico de matrimonio, él no puede asumir dentro de la iglesia, porque nosotros no podemos, hermanos, coger a un matrimonio donde el cabeza del hogar es la mujer, y luego ellos vienen a enseñar en la iglesia. Según el orden bíblico, ¿quién es el cabeza del hogar? El marido. No es así, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si se cambia este orden, esta persona no puede enseñar a otros. No, bíblicamente no. Entonces, hay un montón de cosas que tenemos que tener, porque luego es donde empiezan los problemas en la iglesia. Si el pastor o si el que está delante, si el que está enseñando no tiene condiciones para enseñar de esta manera, pues no es solo venir aquí y hablar. Como he dicho yo, y cuando yo daba clases secularmente, pues, no importaba mi ejemplo, pero ahora sí importa mi ejemplo. Mi forma de actuar ahora importa. Tengo que ser ejemplo para los demás de la iglesia. Por supuesto que fallo mucho. Y doy gracias a Dios porque sois pacientes. ¿No? Tampoco un neófito. Bueno, aquí hay que entender eso de neófito también, ¿eh? Porque es verdad, un muy joven en la fe, vale. Un joven en la fe, bien. Pero hay jóvenes muy incapaces. Pero tampoco los jóvenes pueden excusarse. No, soy joven. No, hay jóvenes muy capaces. Si nosotros vemos los predicadores de antes, de Spurgeon, y toda esa gente empezó cuando eran adolescentes.
adolescentes empezaron a predicar. ¿Y eso qué? Los más grandes predicadores que conocemos empezaron prontitos, casi adolescentes, 16, 17, y ya empezaron a predicar. Timoteo. Entonces, nosotros, hay un requisito, y yo creo que la iglesia tiene que, mira, dice aquí, el versículo 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Vale? Eso es muy importante. Lo que ha dicho Yasu aquí, ¿no? Aquel marido que viene a la iglesia, claro, aquí en la iglesia el pastor es wow, pero ahí fuera, ¿cómo es su vida ahí fuera? ¿Cómo es su vida ahí con los vecinos? ¿Cómo es su vida en su trabajo? ¿No? Aquí mismo había un pastor por aquí que tenía un trabajo secular y vamos, horrible el testimonio, horrible. Entonces, bueno, y el que tenga, por favor, Romanos 14, que había dicho, ¿no? Romanos 14. Del 13 al 21. Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel con quien Cristo murió, por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Vale, Sí. está ahí, ¿no? A ver. Lo que había dicho antes, ¿no? De no hacer tropezar, ¿no? Y él dice aquí, no solo del vino o solo de la comida, sino que nada. Si hay algo que nosotros hacemos que hace tropezar al otro, pero eso ahora ya no es solo para el pastorado, hermanos, eso también ahora se extiende también a la iglesia. Si tú ves que estás haciendo algo que está haciendo pecar a tu hermano, si tú ves que le hace pecar, que le hace sufrir, porque hay cosas que hacen sufrir a un hermano. Hace sufrir. Por ejemplo, el decoro, ¿no? El decoro a veces hace sufrir, porque nosotros los hombres vamos a la iglesia, y siempre que estamos, que sabemos que el domingo lo hemos separado para el Señor, y que queremos en ese día tener todavía más pura nuestra mente, más limpia, más sana. Sin embargo, llegamos a la iglesia y hay mujeres que se visten, que están casi desnudas. Y un hombre está viendo ese tipo de vestimenta. ¿Qué es lo que él está entrando? No es que él la está mirando, pero es que está ahí esa cosa que él no sabe, para evitar, tiene que estar mirando por arriba y haciendo para no ver. Le está haciendo pecar, y nosotros tenemos que ser conscientes de cuando estamos haciendo pecar. Bueno, yo no sé qué es lo que piensa la mujer, no vamos a entrar ahí, pero yo pienso que una mujer que está demasiado corta la ropa, o que aquí está muy escotado, no me diga que no está viendo, porque yo soy hombre y cuando estoy con una camiseta que se me levanta un poquito aquí, yo noto el friocito y digo, esa camiseta está corta. Esa camiseta está corta porque yo noto aquí un friocito. No me diga que la mujer que se viste tan corto y que el escote está aquí y que no está notando. Eso de que no está notando, bueno, hay que comprar un espejo, ¿no? Digo que y estamos hablando de vestimenta.
pero muchas otras cosas que nosotros podemos hacer, ¿no? Y hacer pecar a nuestro hermano, ¿no? Pero bueno, si se pasa eso en medio de la iglesia, pues hay muchas formas de corregir, pero como eso pasa desde la parte del pastorado, desde la esposa del pastor, ¿qué ejemplo queda? Si la esposa del pastor va indecorosa, ¿qué es lo que está enseñando a las jóvenes de la iglesia y a las otras mujeres de la iglesia? ¿No? Porque tenemos que ser ejemplo, ¿no? El otro, Juan 10, ¿no? Ahí no está, no, creo, sí, Juan 10. Quien tenga Juan 10, que yo cambié el orden, por eso estoy un poco así ahora. Juan 10. Eso, el que tenga, por favor, Juan 10, el 1 al 8. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ya hasta el 10. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Hasta ahí. Gracias, hasta el 8. Vale. Aquí vemos al tipo de pastor que no es pastor en realidad, ¿no? Según lo que el Señor está diciendo, que es un ladrón, un salteador, ¿no? Hermanos, la seguridad que nosotros tenemos es Cristo. Él es el gran pastor. Ahora, por supuesto, que el Señor pone pastores para cuidar a su rebaño, a su oveja, a su iglesia. Lo que ha dicho Gerson, la responsabilidad de los que están delante es muchísimo más grande. El ejemplo que él ha dado ha sido brillante. No es lo mismo de una persona que viene el jueves y trae una palabra. Que trae una palabra, pues ella a su manera, pues la ha estudiado con todo cariño y amor del mundo, ha venido, ha leído el texto, ha intentado explicar. Bien, ha hecho, oye, está creciendo en el Señor, hace parte. No es lo mismo que uno que viene aquí delante y predicar la palabra de Dios. Es diferente, ¿no? La responsabilidad es muchísimo más grande. Y aquí vemos al ladrón. Aquí Jesús está hablando también de los que venían antes. Sabemos que los fariseos antes, que eran los doctores de la ley, los que tenían la palabra del Señor, pues era todo para qué? Para beneficio propio. Era para ellos, porque cuando vino Cristo, el pastor de verdad, ellos lo desecharon. Prefirieron seguir teniendo sus beneficios propios, tener su buena vida a su manera, a tener a Cristo que les iba a corregir y decir, mira hijitos, ese es el camino, pero no han querido, ¿no? Entonces, hay un precio, pero yo digo que nosotros debemos de inculcar y incentivar a nuestros hijos a que predique también, a que siga este camino, ¿no? Yo sé que, de hecho, nosotros aquí en la iglesia, hay un grupo que empezó bastante más grande, ahora está reducido, pero sigue haciendo el seminario. O sea, herramientas la iglesia da, y si hay dudas estamos para ayudar en lo que sea, estamos intentando, porque tampoco es que vamos mucho más allá, porque somos jóvenes, iglesia pequeña, estamos empezando ahora, ¿no? Pero la iglesia, aquí la iglesia de Llodio, busca, no deja, siempre está buscando para que la gente de aquí estudie la palabra y aprenda la palabra, ¿no? Y que es nuestra responsabilidad. El que tenga el 1 de Pedro 5, del 1 al 3, por favor.
Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. 1:3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Amén. Aquí pues está, fíjate, hablando exactamente, ¿no? De lo que estamos comentando ahora, ¿no? Primero es cuidando de la iglesia, es lo que tiene que... Y además aquí hay una palabra bonita, nosotros solemos usar la palabra líderes, pero queremos cambiar, estamos cambiando poco a poco para ancianos, ¿no? Ancianos yo creo que se refiere a este grupo de personas que aunque sea joven, es considerado anciano porque tiene una cierta, es un grupo que tiene una cierta capacidad, que se está preparando cada día más, que cuida de las ovejas, que no es uno solo, que hay un grupo, ¿no? Y nosotros queremos fomentar esto, ¿no? Ahora mismo estamos Gerson, José Manuel, yo, estamos en la predicación y queremos fomentar, ¿no? Los ancianos de la iglesia, que es ese cuerpo de hombres que están ahí más exigiéndose más, no solo de nosotros mismos, sino que de la palabra, estudiando, aprendiendo para estar cubriendo la iglesia con las necesidades, no solo en oración, sino en la enseñanza de la palabra, ¿no? Estamos ahí en ese proceso. Pero aquí él vuelve a hablar otra vez de la ganancia deshonesta. Aquí dice que no es por la fuerza. ¿Por qué será que habla eso la palabra de Dios, no? ¿Cómo nosotros vemos pastores soberbios que confunden a las ovejas, que imponen normas a las ovejas, hermanos? Yo siempre digo, aquí el que entra por aquí es porque el Señor lo ha traído. Y si él se va y no quiere congregar más aquí, es porque el Señor se lo ha llevado. Pero aquí nosotros no estamos diciendo, mira, tú tienes que diezmar tanto porque si no te va a venir una ruina a tu casa, a tu familia, ya verás lo que te va a pasar. Porque eso hay así. Y la gente pobrecita a veces no tiene ni que comer, está ahí llevando. Eso es ganancia deshonesta lo que está hablando aquí. No se trata de esto. Aquí hay que estar de corazón limpio y voluntariamente, no pensando en si voy a ganar o dejar de ganar. Aquí estamos, la verdad es que me siento mal porque yo quisiera hacer muchísimo más en reconocimiento de lo que el Señor ha hecho en mi vida. El Señor me ha salvado de la miseria, me ha sacado de mi miseria. Y todo lo que Él ha hecho, no hay precio, no hay elocuencia que pague, ni buena palabra que pague. Pero tenemos que tener ese corazón abierto, ¿no? Y hacer las cosas bien para el Señor. Bien, no creyendo, porque esa es la iglesia del Señor. Aquí si hay un Señor, es nuestro Señor. Aquí no hay uno que venga aquí dictando normas y reglas. Lo que tiene que dictar aquí es la palabra. Vamos aquí rápido, que me estoy acabando el tiempo ya. Efesios 4, del 11 al 14. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Ves? Ahí están los ancianos de la iglesia, para enseñar a la iglesia, para entender la voz, no la voz de Marcos, la voz de Cristo, para que cuando venga una enseñanza mala, uno detecta automáticamente, ¡pum!, porque ha aprendido.
la cosa buena, aprendido del Señor, ¿no? Eso es, para que un día todos nosotros llegamos a tener esa estatura de Cristo. Porque cada uno de nosotros tenemos nuestra responsabilidad, hermanos, y tenemos que estar en eso. El mundo ahí fuera es como una selva y nos quiere tragar, pero nosotros tenemos el más poderoso que está con nosotros, y cada uno tenemos que tener claro y saber escuchar la voz de Dios, que está siendo enseñada en esta iglesia por medio de la palabra. Entonces, las características que ha de tener una persona que anhela el obispado, ¿no? El pastorado. Pensar en los demás antes que en uno mismo. Igual puedes pensar, wow, eso es una característica, ¿eh? Tienes que pensar en los demás. Tienes que pensar que lo que tú tienes no es tuyo. Lo que tú tienes pertenece a quién? Al dueño de esta iglesia, nuestro Señor. Es de Él. Y todos nosotros somos de Él. Y lo nuestro también. Así que tenemos que compartir, si hace falta, y pensar en el otro. No pensar, ¿cómo puede ser que yo estoy comiendo un chuletón y mi hermano no tiene arroz para comer? No, eso hay que pensar. Eso está dentro del pastorado también, pero claro, eso es para todos, ¿eh? Amor por las personas. Es difícil, hermanos. A veces tenemos que estar orando y pidiendo, Señor, dame para que yo pueda amar a esta persona, porque de verdad que si me diese un látigo, dame amor, porque si tengo un látigo, ¿no? Tenemos que pedir, ¿sí? Porque vemos que esa persona está en pecado y estamos enseñando, mira, este es el camino, y no coge el camino y sigue fallando y sufriendo siempre una vida miserable. Da ganas de coger el látigo. Pero tenemos que, no, Señor, tú has tenido paciencia conmigo, yo quiero tener paciencia con esa ovejita también, ¿no? Y hay que trabajar esto, ¿no? Conocer las escrituras, sabiduría, administración, hospitalidad, capacidad de adaptación y sobre todo, dependencia de Dios. Eso es lo principal. Porque estoy seguro que eso pasa con Gerson y con todos los que están preparando. Escuché otro día, no sé si fue Sujel Michelin, ¿no? Cuando dice, wow, pero él decía, no, yo cada vez que voy de la silla hasta el púlpito, vamos, Señor, ten misericordia de mí, úsame, porque claro, no es el conocimiento ni la cantidad de estudio que él tiene, sino que es estar en las manos de Dios en este momento. No solo en este momento, siempre, pero en este momento es sagrado. Que sea el Espíritu Santo que nos cubra y que nos dé la sabiduría. Y tenemos que estar en la dependencia de Dios, nunca pensando en nosotros. Como ha dicho Gerson en la escuela, siempre estamos aprendiendo. Nunca vamos a tener respuesta para todo. Y a veces uno prepara una escuela dominical y dice, wow, Ahí un hermanito levanta y hace una pregunta y digo, no sé contestar. Y digo, vai para casa con la Biblia aquí, ¿no? Pensando, tenía que haber preparado más. Porque es así, la palabra de Dios es así, ¿no? Características que no debe tener: ser una persona irresponsable, un perezoso, egoísmo y orgullo, ¿no? Eso fuera. Y las tareas que puede hacer la iglesia: pastorado, guía y cuidado de grupos, jóvenes, hombres, matrimonio, etc. Y cuidado espiritual de las personas. Y gracias al Señor, aquí en este grupo, también la iglesia se divide, ¿no? Hay grupos, hay jóvenes que cuidan allá a los jóvenes. Gracias a Dios, mediante también luego tendremos matrimonio que cuida matrimonios. Y así la iglesia trabaja en conjunto y todo para honrar y glorificar el nombre de Dios. Consejos prácticos para una persona que anhela el obispado es una formación bíblica, espiritual, eclesial, misionera, etc. A través de un programa formal. Y preocúpate de las personas que están a tu cargo y ayúdalas a crecer espiritualmente. Vamos a pasando para ir terminando.
Y aquí está el mayor ejemplo de pastor que debemos de seguir. Jesús no escatimó ningún esfuerzo, ¿no?, para salvarnos. Incluso entregó su vida, ¿no?, por nosotros. Ahí está. Ese es el ejemplo. Y la voz que tenemos que seguir. Amén. Vamos a terminar, que ya me he pasado 5 minutos. Y si hay alguna pregunta, que sea breve, pero haga ya. Si hay preguntas. Oh, ¿será que eso es porque se ha quedado claro, como ha dicho Gerson, ¿no? ¿Ha quedado claro o no ha quedado claro? Pero bueno, Señor, te damos gracias por ese momento. Bendice tu pueblo, Señor, y ayúdanos, oh Dios, a entender cada día más y a